0,70%. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres en descenso, un 0,47%, el CAC 40 de París un 0,55%, también abajo. Arriba, en positivo, está el DAX alemán, un 0,27%, y negativo, un 0,34%, el IBEX 35 de España. En Estados Unidos, la única que está bajando, pero casi plana, es la bolsa tecnológica, menos 0,01%, es el Nasdaq. Y también tenemos subiendo el Dow Jones un 0,69% y el Standard & Poor's 500 también arriba un 0,27%. Bajando de una manera bien importante el IPSA, 1,33 a esta hora, y el IGPA, un 1,14%, que también tuvo una baja bien importante durante el día de hoy, tercera baja consecutiva. Es el precio del cobre, estamos hablando de 0,45 en descenso, $2.63 la libra. ¿Qué ha pasado con el dólar? La verdad que ha tenido una variación más bien al alza. Pero está un poquito más bajo, 627,69 cerró, y venta 628,10. Cumpliéndose un poco lo que decíamos la semana pasada cuando estaban 6.21, 6.22, a propósito de que en el fondo se iban a mantener las presiones al alza sobre el tipo de cambio. El día viernes tuvimos el dato de desempleo en Estados Unidos. Y eso hizo caer las bolsas y al mismo tiempo hizo, en caso de, no solo con relación al peso chileno, sino que en relación al euro y a otras monedas, una apreciación del dólar debido a que empezaron a asomar los fantasmas respecto a qué es lo que va a pasar con la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal y este anuncio de comenzar a subir los tipos de interés. Podemos conversar más en detalle de eso, pero en definitiva eso es lo que de alguna manera explica este movimiento de algunos pesos en relación recién el día miércoles, jueves de la semana pasada, en que estaban 621 pesos. Exactamente, lo dijimos también que puede llegar a 630 por todo lo que está pasando. Y 640 también, si finalmente en algún momento esto se va a concretar. Ahora, yo soy aquí esto no es ni optimista ni pesimista, pero fíjate que yo creo que parte de las razones por las cuales la Reserva Federal se está tomando un tiempo tienen que ver precisamente con cuáles son los efectos de las medidas que recién el día de hoy comenzó a materializar el Banco Central Europeo, que lo viene anunciando hace mucho tiempo, ya hace un mes y medio aproximadamente ya se había hecho la declaración más precisa, y el año pasado fue el cuento del lobo, ¿te acuerdas, Javier? La verdad, todo el año pasado diciendo Mario Draghi que iba a comenzar, que no iba a dejar votado, ¿no es cierto?, a todo lo que es la zona euro, que iba a comenzar, pero la verdad que en un principio te acuerdas del optimismo que generó en las bolsas, pero poco a poco ese optimismo se fue desinflando. Como el cuento del lobo. La tercera vez que dicen que viene el lobo, y si no viene, es que yo creo que ya no le creen, ¿no? Que, claro, ahora mirándolo un poco en perspectiva, yo creo que parte de lo que está detrás de eso es que por una parte Draghi estaba esperando qué es lo que ocurría con la Reserva Federal de Estados Unidos, y están ya no el retiro de los estímulos directamente, sino que los anuncios respecto del alza de las tasas de interés y los efectos que esto tuviera en los mercados, de manera tal de poder aislar lo máximo posible un efecto de otro. Lo concreto es que hoy día ya partió el Banco Central Europeo con esta inyección de liquidez, comprando bonos soberanos el día de hoy. Yo tengo algunos antecedentes ahí que dice que se compraron bonos españoles, italianos, alemanes, franceses y belgas en este primer día de compra, que recordemos terminan en septiembre, es una especie de QE, como los que septiembre del 2016. Septiembre del 2016, o sea, es una compra que se va a extender por 18 meses a razón de 65.000 millones de euros mensuales. Euro que, dicho sea de paso, está hoy día en 1,08 euros por dólar. ¿Cómo se ha devaluado el euro? Incluso algunos dicen que ya puede llegar a la paridad. ¿Tú eres dentro de los que están yo te dije la semana pasada que creo que está dentro de las probabilidades hoy día, juzgar por los efectos que se están viendo a partir de este tipo de fenómenos que han estado ocurriendo y de situaciones que se han ido dando. Lo más probable es que, mira, es difícil afirmar en moneda si es que va a llegar 1 a 1, porque podría llegar a 0,95 también. Fíjate que estaba leyendo la trayectoria que ha tenido el euro, y en el año 95 tuvo una baja bien importante. Sí, llegó a 0,75. Exacto, como tú dices, 0,95, llegó a 0,75, la trayectoria que ha tenido después, todo ha sido al alza.
y llegando, ¿no es cierto?, a puntas bien... Entonces, creo que llegó que incluso era 1,75 sobre... En el PIC. En el PIC, ¿no? Era sobre 1,5 a propósito de la crisis del año 2008, que tuvo un año 2009 que fue tremendamente duro para Estados Unidos, con donde podíamos visualizar claramente que no solo se iba a depreciar el dólar contra el euro, sino que se iba a depreciar el dólar contra todas las monedas, entre las cuales se vio la nuestra depreciada como consecuencia de esta mayor liquidez que puso el Banco Central la Reserva Federal en Estados Unidos, y por lo tanto vimos esos fenómenos de dólar o dólares por peso, o de pesos por dólar de 440, 450. ¿Qué tiempos aquellos para los consumidores? ¿Qué tiempos aquellos para quien estaba en la vereda de los exportadores? Sí. No se te olvide cuál era la discusión, que decía, bueno, para efectos de cobre, la industria del cobre resistía o toleraba precios del dólar en torno a 360, sí. 370, porque además tenía un precio muy por encima de lo que hoy día lo tienen. Pero habían otros exportadores, principalmente el sector agrícola, que un dólar, incluso en torno a los 500 pesos, todavía les quedaba bastante mal. Hoy, obviamente, ahora esa es una vereda que están calladitos, están yo diría que más que satisfechos. Están felices. La sí. Gran mayoría de ellos. Ahí tienen otro problema que tiene que ver con la sequía. La verdad que no ha sido todo tan... por un lado, ¿no es cierto?, tienen este valor de la divisa que los favorece, pero tenemos esta tremenda sequía, sobre todo en zonas como la Cuarta Región, donde la situación es bastante crítica. Yo sé que incluso grandes predios han tenido que cortar su producción, porque es una manera de poder salvar todo lo que es. Yo no entiendo mucho de agricultura, me podrán corregir, pero es parte un poco el negocio en la agricultura es así. Pero volviendo al punto, porque nos partimos en Europa a propósito de la compra de los papeles, llegamos a los agricultores, hablamos de la fruta, vimos la evolución de los precios de las divisas, etcétera, pero evidentemente Mario Draghi ha estado esperando, volviendo a lo que origina todo esto, este es mi parecer, estuvo un poco a la espera de ver cuáles son los efectos. Misma cosa Janet Yellen, la próxima semana, el 18, que no me acuerdo bien qué día cae, creo que el próximo miércoles termina la reunión de la Reserva Federal, y vamos a ver qué es lo que viene ahí en términos del statement. O sea, cuál es la declaración que hace Janet Yellen a propósito de estamos esperando, este patient que dice que podría eventualmente salir del statement de la Reserva Federal y con ello acercar la fecha en la cual se inicie el alza de tasas de interés. Mi impresión es que van a seguir en la misma línea, lo van a retrasar, va a ser mucho más gradual de lo que se piensa, no debiese ser tan rápido ni tan acelerado por el efecto que podría tener a nivel de moneda. Bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero, se hablaba en algún minuto durante el año pasado que fue cada vez haciéndolo más pausado, que iba a comenzar ya el alza de tasa. ¿Te acuerdas de en la primera mitad de este 2015? Ya pasamos a julio y ahora la verdad que estamos hablando, ¿no es cierto?, como ya en la tercera etapa del año. Yo creo que es bien importante lo que tú dijiste, Javier, y que tiene que ver con este experimento de los QE, de la expansión monetaria, porque no hay libros que hablen sobre este fenómeno. Pero ya existió el fenómeno. Ya existió el fenómeno. Que es el caso de Estados Unidos durante los últimos... Por supuesto, ya existió el fenómeno, vimos, ¿no es cierto?, cómo logró sacar de una manera bastante rápida a una alicaída economía estadounidense, a diferencia de lo que ha sido Europa. La verdad que ha mantenido una estructura mucho más tradicional, no ha sido nada expansiva, comienza recién la expansión ahora con las medidas de Mario Draghi, pero es algo que no está escrito. Y en algún minuto, en algún libro beige, en algún statement que hace Janet Yellen, ella habla de eso. Habla de que tenían que tener mucho cuidado porque era algo que no, en general, tú eres economista, yo sola... esto es terreno desconocido. Es terreno desconocido. Es terreno desconocido respecto exactamente de cuáles son las consecuencias. Entonces, por eso yo te digo que probablemente muchos de ellos están tratando de aislar. Entonces estarán aprendiendo después sobre lo que significó, si estudian economía, expansión monetaria. Sin duda, y algunas teorías nacerán a propósito de todo lo que hemos vivido. Pero la teoría de las burbujas también es nueva. Y tendrán que ser validadas a través de algún tipo de premio Nobel, probablemente estar consagradas en algunos textos como para que finalmente terminen siendo, como bien dices tú, estudiadas. Pero sin duda que este es un fenómeno que no es fácil de predecir. Nosotros además estamos viviéndolo plenamente. Está la experiencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y yo creo que eso también de alguna manera es lo que alienta al Banco Central Europeo a llevarlo adelante. ¿Cuáles son los efectos a esperar?
Por lo pronto, la devaluación del euro, esto tiene beneficios en aquellas economías que son exportadoras o receptoras de muchos turistas. En general, Europa, Italia, Francia y Alemania son economías exportadoras, la misma España, y por lo tanto, la verdad que la devaluación del euro les viene bastante bien. Y también le viene bien la devaluación del euro para las personas de este lado del continente que quieran viajar, porque obviamente que la diferencia, entonces ya no se hace tan caro viajar a Europa. Ir a Grecia hoy día, yo creo que, no creo, es tentador, realmente, ¿no? es bastante muy tentador. Desde el punto de vista de bienes y servicios que han bajado de manera considerable de precio. Además de eso, tal como dices tú, el euro dólar ya prácticamente está en 1:1, o sea, después de estar en 1,4, 1,5 por mucho tiempo. La verdad que, o sea, cuando el precio del dólar estaba por debajo de los 500 pesos, el euro estaba por arriba de los 700. O 6,80, 6,90, así medido en peso, y por lo tanto lo hacía bastante más caro. Fíjate que hablando de monedas, me gustaría terminar la mirada que estamos haciendo a las monedas, lo que pasa con el real. Fíjate que continúa la caída libre del real brasileño. Se encamina a su nivel más bajo en 11 años. Estamos hablando que esta mañana ya se cotizaba en 3,09 reales por dólar. La verdad que ha tenido un brusco descenso, ¿no es cierto?, la moneda brasileña. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo, para los exportadores? ¿Qué impacto tiene? Porque si uno pensaba y miraba Brasil es un mercado muy importante para las exportaciones chilenas. Exactamente, y por ejemplo, y para turistas chilenos, pero Brasil, si uno lo comparaba con otros países de Latinoamérica, Javier, era mucho más caro. Por el cambio. Sin duda. A ver, las devaluaciones no son del todo malas. Las devaluaciones son, por el contrario, son finalmente una válvula de escape por la cual la economía va a hacer una serie de ajustes. Lo que pasa es que son ajustes tremendamente dolorosos. Específicamente, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, no solo a nivel de que los viajes se nos hace, comillas, un poquito más barato, sino que a nivel de nuestras exportaciones hacia el mercado brasilero, las hace un poquito más compleja, porque en definitiva lo que hace es que los brasileños se vuelven un poco más pobres, hoy día medido en dólares. Por lo tanto, para ellos importar cualquier producto que importen medido en dólares o medido en reales, hoy día es más caro que hace un año y medio atrás, y probablemente va a ser todavía más caro en unos 6 u 8 meses más. Brasil está complicado porque la institucionalidad, por una parte, está medianamente en riesgo, lo cual, o sea, no sé si medianamente en riesgo, pero por lo menos medianamente cuestionada a partir de los casos de corrupción, el déficit fiscal que tiene, el alto nivel de endeudamiento, etcétera. Por otro lado, si tú le sumas a eso las variables macro, nos encontramos con que tienes una economía que está con niveles de inflación muy altos, y eso de alguna manera ha ido alentando el alza de tasa de interés por parte del Banco Central brasilero. 12,5 creo que está. Está altísima, y no es descartable que la tenga que seguir subiendo, porque de alguna manera es una forma de contrarrestar el efecto que tiene la salida de los dólares. La salida de las inversiones se atraen entonces vía tasa de interés, y por ahí le pega nuevamente al real. Por lo tanto, la expectativa que hay es que el real va a seguir depreciándose y que podría llegar a niveles de 3.15, 3.20, 3.30. Nadie sabe, la verdad que esto, como te digo, nadie exactamente puede saber cuál es el precio que va a llegar a una moneda. Lo que sí vemos que Brasil está complicado, y que todos los factores que hoy día juegan para poder hacer un análisis de qué es lo que va a pasar con el real brasilero dan cuenta de que este va a seguir depreciándose, por lo menos en un rango que puede ser al menos de un 3-5%, y algunos dicen y señalan que perfectamente podría depreciarse un 7 o 10% más de lo que ya va depreciado. Un minuto complejo viven las economías latinoamericanas, algunas de ellas como Brasil, Argentina también, bueno, está nosotros mismos, sin ir más lejos, Perú también. ¿Qué está pasando también con la popularidad del presidente de México? Leía, por ejemplo, está re mal. La bolsa peruana, veíamos por ejemplo el impulso que tenía este súper plan energético, ¿no es cierto?, de abrir la energía, ¿no es cierto?, a los privados. Estamos hablando del petróleo en México, y eso con la caída del petróleo se fue a foja cero. ¿Por qué hablo del petróleo? Porque vamos a hablar de la evolución, cómo está impactando a las distintas economías, cómo está impactando al mundo, pero eso luego una pausa, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera.
BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Yo dejé mencionado antes de irnos a la pausa toda la implicancia que ha tenido el precio del petróleo. Veíamos cómo ha impactado de una manera tan importante a economías que fundan su desarrollo económico en este commodity. Y veníamos de México. Veníamos cómo, ¿no es cierto?, a Peña Nieto lo ha impactado de una manera muy importante en su popularidad. Dice que es el presidente mexicano con más baja popularidad. Me tocó estar en México en estas vacaciones y la verdad que la gente no quiere saber nada con Peña Nieto. Nada. Y probablemente lo mismo le pasa, y mucho más compleja la situación, a propósito de que hoy, ni más ni menos, Barack Obama hizo un anuncio respecto a cómo afectaba el caso de Venezuela a la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso lo faculta para bloquear las cuentas de altos personeros del gobierno de Maduro. Mira, en general todas las economías que efectivamente tenemos que ver con commodities estamos más complicadas de lo que estábamos hace 2 años y medio atrás, y eso de alguna manera es algo que uno, y hace mucho tiempo veníamos dando cuenta, cómo este nuevo escenario que cambió hace ya a estas alturas casi 2 años, 1 año y medio atrás, iba a tener sobre las economías en desarrollo o emergentes, porque al retirarse los estímulos monetarios se vieron afectados todos los valores o los precios de los commodities con los cuales nosotros exportamos. El caso del petróleo es un caso un poquito distinto. Sí, porque va mucho más allá del retiro de estímulos monetarios. El impacto ha sido otro. Y eso tiene que ver con, uno de repente lo analiza con temas estratégicos. ¿Te acuerdas que hablábamos del shale gas? También tiene que ver con cómo funciona la OPEP, que tiene una manera de funcionar súper complicada, Javier. Bien, a ver, yo la verdad que durante el verano me di el espacio de tiempo para poder investigar un poco más del petróleo. Esto lo habíamos comentado el día jueves y no nos dio el tiempo para analizarlo. No sé si ahora alcanzamos a comentar un poco eso, pero fíjate que empecé a investigar y me encontré con varias cosas que son tremendamente interesantes. Y lo primero es que el shale gas o el shale oil, el shale gas, que finalmente son la extracción de estos combustibles desde la roca, o sea, están enrocadas a través de un sistema que se llama el fracking, que es la perforación de la roca con la fuerza del agua. Es súper interesante esa tecnología, también la leí y me parece muy interesante cómo lo hacen. Y hay un poco cómo la tecnología ha hecho que zonas que antes se dejaba la roca ahí, porque la roca estaba ahí, no se podía hacer nada con ella. Y estaba adentro. Pero fíjate que la explotación, ya viene algo interesante, la explotación de tanto el petróleo como el gas de roca es algo que se viene haciendo hace muchísimos años en el mundo. Lo que pasa es que en una escala muy pequeñita, yo diría casi experimental, porque los costos de toda esta industria en torno al fracking eran bastante más altos. Hoy, sin embargo, y es algo que conocemos, esa situación no es así. Desconocemos el punto de vista de cuáles son efectivamente el costo unitario que tiene la explotación. Hay otras fuentes también de recolección de petróleo, y hay arenas bituminosas. ¿Qué es eso? Las arenas bituminosas son, en vez de que el petróleo en este caso esté dentro de la roca, está dentro de las arenas. Y hay minas que pueden explotar mediante otra tecnología petróleo a partir de campos de arena. ¿Pero eso todavía eso es en el mar, Javier? No. La verdad que, como te digo, mira, esto para mí es absolutamente nuevo, y no te sabría decir, mira, está en el mar. No tiene nada que ver con los pozos petroleros instalados en el mar. Nada que ver. Ya, pero eso es otra tecnología que ha permitido. Es que para allá voy. Ya sé lo que vaya a decir. Te apuesto que averiguo te apuesto que sé. Ver, vamos. Yo creo que todo el tema del petróleo, lo hemos comentado aquí en este programa, es un tema de precio, un tema de querer tener la cartita, el as bajo la manga. No es tan así, fíjate.
No sé, pero es que también tiene que ver con el shale gas. El shale gas, obviamente, que es una tecnología que, como teníamos tantos altos precios del petróleo, se comenzó a buscar una alternativa que pudiera, ¿no es cierto?, acceder, ¿no es cierto?, a nuevos sistemas de lograr una mayor extracción a precios más o menos competitivos. Pero ¿qué pasa cuando el cobre se va a la mitad? El shale gas no es viable. Te voy a hacer ya que tocaste el cobre, te voy a hacer la analogía. ¿Qué ocurriría si el día de mañana inventaran algún tipo de producto que reemplace al cobre, o inventar, así como en algún minuto fue con el salitre artificial? ¿Qué es lo que significó eso para la industria nacional? Se fue, pero a las pailas. ¿Por qué? Porque hay una nueva tecnología, fracking, hoy día, shale oil y shale gas, que lo que hace es que le imprime a la industria una nueva curva de oferta que está sustentada sobre una nueva estructura de costos. Es una tecnología distinta que la industria, hasta como la conocíamos hace un tiempo atrás, ya no es así. Y por lo tanto, y aquí hay distintas visiones. ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso, y aquí está la razón de la caída de manera estrepitosa, y que en un minuto en el que ya no sabía, o sea, cuando llegó a 60 podía ir a 50, y cuando llegó a 50 podía ir a 45, y cuando llegó a 45 podía ir a 40, y nadie sabía cuándo iba a frenar. Y eso es una movida, si no es por el invierno, que manejó la OPEP. Y si no es por el invierno, no? Es que no estoy tan es que eso, de eso te iba a comentar. No estoy tan seguro, porque efectivamente, y para volver al punto anterior, aquí lo que tenemos es un shock de oferta a partir de un cambio tecnológico en una industria relevante como es la industria del petróleo. O sea, hoy día está la posibilidad de explotar estos combustibles fósiles desde otras fuentes distintas a las que se explotaban antes en los mares de Medio Oriente, en la parte sur de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Y aparece una nueva tecnología que tiene curvas de costos distintas. Y esas curvas de costo, yo al menos no las conozco. El mercado tampoco los conoce exactamente, y de ahí entonces las dudas respecto de cuáles son los efectos que esto puede tener a nivel de precio. Pero Javier, porque los costos de explotación aparentemente serían bastante inferiores en las arenas bituminosas o en algunos de estos yacimientos de shale oil, que lo que puede ser instalar una plataforma petrolera en medio del océano y trasladar ese petróleo a alguna planta de refinería. Bueno, pero esa inexistencia, ¿no es cierto?, de datos, de cifras claras, es un poco lo que ha tenido en vilo a esta industria, porque Así obviamente es. que se pensaba que si se bajaban los precios del petróleo, no iba a ser viable esta nueva industria. Entonces, ¿tú estás poniendo en duda eso? Exactamente. Yo, más que la viabilidad de la industria del shale, lo que te estoy planteando es que aquí estamos en presencia, en medio de un momento donde está cambiando la estructura de los economics de cómo funciona la industria del petróleo. Y de ahí, poco y nada sabemos exactamente quiénes van a resistir. No poco y nada, pero ya de alguna manera, o sea, esta vuelta ya sabemos dónde está. Luces. Donde, más que el piso, hasta dónde está el mercado apostando que puede llegar el precio del petróleo. Lo que sí yo te puedo decir, esto es más que una apuesta o especulaciones en función de estos parámetros que te acabo de relatar. Mi impresión es que tenemos petróleo a precios relativamente bajos. Con esto te estoy diciendo que podrían ser 60 o 65 dólares el barril, como también 45, porque de verdad es muy difícil de saber hoy por un buen tiempo. O sea, esto no es una cuestión que tenga que ver solamente con si es que la OPEP lleva el recorte de los 30.000 barriles de petróleo diarios o una cifra mayor, cómo se alinean para ajustar. No necesariamente tiene que ver solo con eso. O sea, sin duda que hoy día, cuando se proyecta que esta industria del shale va a representar de aquí al año 2020, 2025, aquí hay distintas estimaciones, distintos estudios, entre un 15 y un 30% de la oferta mundial de petróleo. O sea, vale decir, lo otro que estábamos viendo igual va a seguir siendo relevante dentro de la oferta mundial. Y lo va a seguir siendo por un tiempo más. Lo que pasa es que le agregaste este nuevo actor, y que lo que hace es que deja fuera a probablemente muchos de los ineficientes en la producción del otro tipo de petróleo, y al mismo tiempo disminuye las rentabilidades de quienes
hasta el día de hoy han estado explotándolo bajo el otro formato. Bueno, y ahí está la debacle un poco de los países de Latinoamérica, porque sabemos, ¿no es cierto?, que los países de Medio Oriente están mucho más tranquilos porque ellos tienen una mayor eficiencia en la producción, tienen precios más bajos para producir petróleo, pero países como, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Venezuela, los costos de producción, ahí veíamos un poco el análisis que se hacía incluso de lo que es el presupuesto de la nación venezolana con un petróleo a tal valor, y después cómo se llega a otro valor y cómo eso también ha generado un impacto bien importante en lo que es el desarrollo económico de esa nación, porque por ejemplo incluso ya hay escasez, o sea, ya cada día más hay escasez de productos primarios en Venezuela. Y ahí te fuiste para un lado que es súper interesante, que tiene que ver cuáles son los efectos que esto tiene, porque por un lado efectivamente a los países productores les pega muy fuerte, a las empresas productoras les pega muy fuerte, aún afortunadamente esto no ha tenido una correlación con los mercados de deuda de las empresas que tienen colocados bonos. Hay empresas petroleras grandes, las más grandes tienen afortunadamente niveles de endeudamiento muy bajos, y eso no ha afectado considerablemente el mercado de los bonos de deuda de las empresas que producen petróleo o bien lo refinan. Pero también habemos muchos países, la gran mayoría, que somos importadores netos de este combustible, que nos beneficiamos de manera considerable. O sea, en Chile se ha estimado que el efecto que podría tener esta baja y que se mantuviera el precio del petróleo en el rango en lo que está hoy día, $50 el barril, podría tener un efecto de 0,5 o 0,7 puntos en el crecimiento del producto, que hoy día harta falta nos hacen. Exactamente, harta falta, y en la eficiencia que tenemos, ¿no es cierto?, con nosotros con respecto a otras naciones. Javier, lo comentábamos durante todo el año, también. ¿Te acuerdas? El año pasado comentábamos durante todo el año los costos de producción que tenía nuestro país. Y uno de los costos de la energía. Exactamente, dentro de los costos de producción, el costo de la energía y el costo obviamente que del petróleo es un ingrediente muy muy importante dentro de lo que es esa balanza. Así que esta es una ayudita para el crecimiento de la economía mundial importante, si es como yo te lo relato, que me puedo estar equivocando. Tuve harto tiempo para poder investigar respecto a esto, lo hice. Y mi impresión es que efectivamente estamos frente a un cambio tecnológico que altera, no digo que haga un cambio rotundo, pero altera de manera importante los patrones normales y habituales de la industria del petróleo. Por lo tanto, el pronóstico que hacemos quienes adherimos un poco a esa teoría es que aquí hay un cambio en la curva de costos marginales, como se enseña. Eso lleva a un cambio en la curva de costos medios y por ende en la oferta de petróleo en el mundo, y eso explica en parte la caída estrepitosa que tiene en 2-3 meses de $100 a $50 el barril de petróleo en los mercados internacionales, que debiese quedarse por un buen tiempo y beneficiar a toda la economía mundial desde el punto de vista de la productividad. Tiene un solo pero. Y también beneficiar, ¿no es cierto?, a los consumidores, también a la persona, al ciudadano común y corriente, porque Alejandro Alarcón siempre me decía que sube el petróleo, ¿no es cierto?, no sube el pan. Entonces era la explicación de por qué no sube el pan, por supuesto, porque el costo de producir el pan, el ingrediente petróleo, el ingrediente energía, es muy importante, o sea, y el pan es el alimento básico en la alimentación. Lo que no quiere necesariamente estar así, pero lo que él quiere graficar es que efectivamente el petróleo tiene una transversalidad desde el punto de vista de los efectos económicos que produce. Pero es súper gráfico, yo lo encontré genial el caso del petróleo y el pan. Tú dices que tiene que ver el pan con el petróleo. No, sí tiene que ver. No es que no tenga que ver, lo que pasa es que también está sujeto, o sea, hay presión. Está bien, sí, Javier, yo sé que y otras variables que se mueven en paralelo, pero como dice Ceteris Paribus, sí. Es así. Yo sé que no suena, que en análisis económico a lo mejor no es lo más rimbombante, pero el análisis para una persona común y corriente es obviamente que es importante. Sin duda, se restan presiones inflacionarias en todos los mercados. Inflacionarias. Antes de terminar el programa, te equivocaste medio, Javier. Medio, sí, no tenía considerado para nada el tema de la energía, o sea, de las cuentas de la luz. Tú dijiste que era un yo me cero. iba a 0, en la media de mercado era 0,2 y nos sorprendió todo con un 0,4 el IPC del mes de febrero. ¿Correcto? Bueno, ese es uno de los temas que vamos a seguir analizando aquí en el programa, porque obviamente que este 0,4 le pone un poco presión al Banco Central. Aleja aún más las probabilidades que, por lo menos en el corto plazo, el Banco Central lleve a cabo una nueva baja de tasa de interés, porque tenemos que sumarle el IPC de marzo, que tradicionalmente es alto. O sea, por lo bajo va a ser un 0,5, si tú le sumas este 0,4 más, ya estamos prácticamente en el 1 a la vuelta de muy poquitos meses. Por lo tanto, si bien en ningún caso está desbordado el tema de la inflación, en ningún caso las expectativas están bastante ancladas en el rango meta del Banco Central.
va a ser difícil Otro que de el los Banco temas. Central tenga... No Estaremos- se le generaron las condiciones más adecuadas, sin ¿Tú duda. pensaste que me iba a olvidar recordártelos? No, No. no se me olvidó. Oye, yo mismo te lo acordé. ¿eh? Yo sé, yo mismo te dije... Hoy me equivoqué, Me me equivoqué. dijiste. Sí, Bueno, me pues eso caí. es lo importante. También aquí cuando uno se equivoca al aire, lo más importante es consignarlo entre nuestros auditorios, ¿no? Nos dimos un tiempo interesante para ver lo del petróleo. Si quieren, en otra oportunidad podemos ir también ahondando un poco sobre los antecedentes que guían ese mercado, que es súper interesante y que si bien ya pasó la efervescencia de la caída, porque producto del invierno en Estados Unidos se ha tendido a mantener el precio, nos va a dar un resto que hablar respecto a la recuperación económica en el mundo también. Bueno, y también no damos solo números, ¿no?, a nuestros auditores, sino que también le entregamos un contexto y un análisis distinto, que obviamente que es interesante de conocer. Sin duda. Por lo menos a mí me parece así. Javier, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Paulina. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. En Infinita, indicamos la hora. 2 de la tarde, 32 minutos. Inicie marzo ahorrando desde la nube. Así es, con Softland Cloud, usted podrá manejar su empresa con el mejor y más completo software de administración desde cualquier lugar.